Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds. Gracias. Capítulo 24. Es hora de irse. Lista de personajes actualizada. Orgo. Urcasis general, el más grande, más fuerte y más hábil de Urcasis. Jacob. Capitán de élite de Udugul. Sin nombre por ahora. Udugul general. Sin nombre por ahora. Mujer sacerdote tecnológica del palacio. John. Mercenario humano, líder de las fuerzas Burk. Arit Taranis. Personaje de canon, legendario Thunder Warrior Primarca. Usotan. Personaje de canon, legendario Thunder Warrior Primarca. Los otros como Vige, Constantin Baldor, Malcador, son tan conocidos que no necesito presentarlos. Soichiro Fujimura. Primer hijo de Taiga, ella hizo un homenaje a su amigo maestro Soichiro Kuzuki mientras lo nombraba. Él es impetuoso como su madre y le encanta entrenar con la espada. Sueña con formar parte del ejército imperial, un soldado al servicio del imperio. Quería convertirse en un custodes antes, pero se consideró demasiado viejo para ello, y cuando se consideró a los Astartes, Shirou preocupado le dijo cómo se borran sus mentes y cómo sus orinas no funcionan. Soichiro rápidamente cambió de opinión. Taima Fujimura, una de las hijas gemelas Taiga, ama los videojuegos, se obsesionó con la monstruosa colección de videojuegos de los años 80 hasta los juegos 3D modernos de principios de la década de 2000, encontró novelas visuales e irónicamente se obsesionó con ellas, especialmente las temáticas de shoujo, hechas para niñas, ama dibujar, y juega con las computadoras e intenta hacer su propio manga y juegos. Raiga Fujimura. Obsesionada con la música antigua, nuevamente, debido a la influencia de su madre y su tío, consiguió que Shiro hiciera sus instrumentos musicales antiguos. Por suerte, había fijado algunos en el pasado y tenía planos. Ella está aprendiendo guitarra y sueña con ser un ídolo, el primer ídolo imperial. Su hermana se subió a ella con él y pasan mucho tiempo tocando algo que después de años, remotamente se asemeja a la música, por el sufrimiento de los custodes que custodiaban el lugar antes de mudarse a saber nuevo castillo de Camelot. Grandes cambios en la línea de tiempo. Las guerras de unificación terminaron 96 años antes, además de que todos los eventos además del nacimiento de los primarcas se aceleraron, iniciando una cruzada anterior. Iryapov. Desde que terminó la guerra del Santo Grial, y Shiro Onichan murió en la cueva del Grial después de destruirla, no puedo dormir bien. Perdí el Grial, Eleinsberg me expulsó de casa por el fracaso, la pérdida del Grial significó que había perdido mi valor. Figia, Leisrit y Seiya se fueron conmigo, me estoy muriendo, y mi hermano se ha ido. Junto con Sakura, logramos salvar su alma del barro del Grial, usando nuestra conexión, y antes de la puerta al sello raíz para siempre, hicimos arreglos. Nos encontramos allí en una de las realidades, un dragón llamado Sieg, nos ayudó a reencarnar a Shirou, tenía una gran energía, pero su versión de la sensación del cielo estaba aún más subdesarrollada que la nuestra. Después de todo, era una copia improvisada de un falso Grial. Absorbimos de él el resto de la energía, liberándolo. Parece que tenía la tarea de contenerlo, y evitar que la tercera magia cubriera a toda la humanidad en su mundo. El sirviente con él, gobernante, estaba feliz de poder estar con él, libremente después de todo. Así que no sentí culpa por obtener esa energía para mí y usarla, junto con el Grial habitual. Resucité el alma de Shiro en su cuerpo de niño y lo envié al otro mundo, un mundo donde Angra Manju no lo encontraría, al menos por ahora. Más tarde resucitaría a todos, además de Sakura, yo, Figia, Leisrit y Seiya estábamos condenados a morir temprano como homúnculos. Sakura viviría un poco más, pero incluso ella tenía muchas cicatrices y daños por lo que Makiri hizo. Sakura y yo pasamos mucho tiempo preparándonos para este momento. Rin podría haber seguido adelante y seguir su futuro en la torre del reloj. Sakura, y especialmente yo, que no tenía vida útil en este cuerpo, necesitábamos otra oportunidad, aunque en un lugar peor.
Nos reunimos en los restos de la cueva del Grial, usando el ancla mágica para conectarnos con la raíz nuevamente, luego usamos la tercera magia, con el poder restante del Grial y décadas de tiempo, todo nuestro poder y fuerza vital, pero logramos convocar a la tercera magia de manera adecuada y completa, y con todo el poder de 2 Griales, nos enviamos a este otro universo distante, habría una nueva oportunidad de vivir, y volveríamos a encontrarnos con Oni-chan, espero que no nos haya olvidado, nos tomamos mucho tiempo para hacerlo. Filiapov. Curiosamente, estaba esperando la oportunidad de participar en el ritual de Snowfield, harían un nuevo Santo Grial, una falsificación del que participó la pequeña Ilya. Como poseo este cuerpo de homúnculo, estoy en una situación muy cómoda. Conservé la mayoría de mis poderes divinos y el acceso a los recursos de la familia Insvern. Los circuitos mágicos en este cuerpo artificial no están nada mal, y pretendiendo ser un sirviente leal de la fábrica de homúnculos de este alquimista, tengo acceso a muchos beneficios. A diferencia de la mayoría de los dioses, yo, Ishtar, logré permanecer activo en el orden humano, guardé la mayor parte de mi misterio y ahora con el Grial, hay tantas posibilidades. Aún así, Ilya vino a mí con una propuesta curiosa. Mi anfitrión mortal, como el otro homúnculo aquí, tiene una vida útil baja, nada que no pueda pasar por alto o ignorar, cambiando de anfitrión, pero su solución llamó mi atención. Otro universo, ¿por qué luchar por migajas en el orden humano, o aferrarse a un retorno de la era de los dioses que podría no suceder? Podría ir a un lugar que nunca lo dejó realmente y consolidarme allí. Fue fácil conseguir mi viaje, solo juega bien con la pequeña Ilya y síguela mientras hace todos los levantamientos pesados. Pensar que tuvo acceso a los restos de 2 Griales, como lo hizo, probablemente nunca lo sabré, pero no sucede, todos vamos a un mundo nuevo, y seré muy selectivo en mi próximo barco. Shiropov. La era de la tecnología era una locura, podían hacer cosas allí que incluso los magos de mi mundo tendrían dificultades para hacer. Durante la última década y media, pasé la mayor parte de mi tiempo analizando los barcos de la flota y arreglándolos. Y descubrí muchas cosas interesantes, eventualmente, Diocleciano me permitió visitar algunos de los barcos imperiales, para poder obtener algo de perspectiva y compararlos. Primero, encontré las naves imperiales raras, parece que las imágenes del telescopio de Marte muestran que no solo el clan Terrawat sino el Mechanicum, bombean sus naves llenas de arquitectura gótica, haciendo que las naves parezcan casi catedrales atadas con motores. Era como conseguir lo que quedaba de la tecnología de la Edad Oscura, atarse a una catedral gigante de metal con motores, y llamarla barco. Era tan ineficiente que me enfermó, especialmente porque ahora, con mis implantes de mármol y mente, me resultaba más fácil comparar ambos diseños de barcos. Las naves imperiales más grandes fueron restauradas, o construyeron nuevas versiones de naves antiguas, algunas veces eso hizo que parte del diseño se guardara, y mantuviera cierta eficiencia, pero no se completó, se hizo con cualquier tecnología que pudieran salvar, más lo que pudieran usar como reemplazo improvisado, y los toques finales terminaron siendo arquitectura gótica de gran tamaño, lleno de símbolos religiosos. Eso es lo que sucede cuando pones sacerdotes fanáticos a trabajar como tus ingenieros principales. Cuando restauré la flota noté algunas cosas. Primero, tienen muchas tecnologías de las que carecen las versiones imperiales. Sus computadoras no se parecen a las máquinas de los 80, incluso si las máquinas de los 80, que llaman cogitadores, son muy avanzadas en muchas áreas. Tienen muchas pantallas táctiles y hologramas avanzados, que hacen que los imperiales parezcan primitivos. Además de eso, la computación era muy superior a la que tenía el Empire, incluso utilicé parte de esa tecnología de procesamiento y almacenamiento de memoria para actualizar mis implantes y armadura personal. Pero eso no era todo, tenía bases de datos masivas e inteligencia artificial, no era fácil engañar a Dumont y a los otros sacerdotes y evitar que lo encontraran, tuve que usar muchos restos y proyección alteración para modificar el diseño interior de los barcos, asegurándome de que toda la tecnología sensible y única no fuera encontrada por el mecánico.
El diseño interno se modificó para que algunas áreas que se suponía que eran almacenes masivos de tanques de agua o aire, fueran en realidad más pequeñas en el interior, de una manera que no se notaba a simple vista o sin procedimientos específicos de mapeo y medición, procedimientos de los que me encargué para evitar cualquier fuga. Al final, para el Terrawat, las naves sonaban un poco más avanzadas que sus naves actuales. Notaron cómo las naves eran minimalistas y más eficientes en diseño y uso del espacio, sin embargo, todavía preferían sus diseños consagrados al final. Después de que los barcos se ponen permanentemente bajo mi mando, eso se convirtió en un problema. Me gustó Dumont, en serio, pero él y los otros sacerdotes se convirtieron en una molestia. Pude convencer a los técnicos imperiales para que abrieran sus mentes y trabajaran como ingenieros normales, pero ya estaban siendo adoctrinados lentamente por los sacerdotes. Querían traer a todos los que tenían conocimientos técnicos y científicos a su culto, y eran buenos en eso. Y eso se convirtió en un problema para mí. Quería un método científico racional utilizando científicos e ingenieros para trabajar en mi flota, no un montón de bichos raros locos. No importa cuán inteligentes y agradables puedan ser al final, sus creencias estarían en el camino. Cuando Burke se fue con su barco, logré inspeccionarlo, escuché las historias sobre la Edad Oscura, del Emperador, de Malcador y Diocleciano, leí datos al respecto, disponibles en Terra, no era mucho. Pero las bases de datos del barco fueron construidos un poco antes de la rebelión de las máquinas, tenían STC dentro, una base de datos masiva y eran operados por hombres de piedra de vanguardia, pero no solo eso, también tenían algunos hombres de hierro, que podían trabajar como centinelas, trabajando personal y todo. Estos eran los famosos rebeldes, más sensibles, más avanzados, con sus propios cuerpos mecánicos y superiores a los humanos en general. En lugar de enloquecer como sé que lo harían los sacerdotes, lo sé porque les pregunté sobre la inteligencia artificial, les dije que yo era de antes de la Edad de Oro, la inteligencia artificial era un sueño para el futuro, y solo teníamos primitivos. Saber que yo era un anciano además de mis bendiciones de omniscia, me ayudó a calmarlos mientras trataban frenéticamente de explicarme que la humanidad realmente hizo inteligencia artificial, pero se reveló, fue una abominación y una burla de la vida creada por el omniscia. Que era algo prohibido y herético. Pero cuanto más estudiaba al respecto, especialmente con las bases de datos de los barcos, mi secreto personal, más obvias se volvían algunas cosas. Primero, no toda la inteligencia artificial se reveló, los hombres de piedra permanecieron leales, e incluso algunos hombres de hierro. Después de que mi estudio avanzó y llegué al final de mi conjunto de datos, algunas cosas se hicieron obvias. Primero, solo la última actualización de los hombres de hierro revelados, más inteligentes, más capaces y más autosuficientes, conscientes de sí mismos y capaces de libre albedrío. Había una razón por la que tanto la IA, los hombres de piedra como los hombres de hierro, sirvieron a la humanidad durante miles de años antes de que comenzara repentinamente la rebelión. La actualización anterior era casi igual de buena, solo que tenía más limitaciones, no solo en capacidad, sino menos libertades. Parece que se eliminaron muchas de las salvaguardas inherentes, como el interruptor de apagado automático, que las máquinas deberían tener en caso de mal funcionamiento o rebelión, incluso si confiaban en las máquinas, cosas como esas deberían existir, los errores son una cosa. Sin embargo, las máquinas, por alguna extraña razón, no solo podían desear rebelarse, no solo eran capaces de concebir y desear la idea. Tenían los medios para hacerlo, y la humanidad no hizo ninguna salvaguardia. Tal vez la estupidez, tal vez la pereza, o tal vez los vimos como nuestros iguales y queríamos darles libertad. Algunas veces, ser amable podría terminar siendo ingenuo. Traté de hacer una nueva versión de la misma, con todas las actualizaciones de rendimiento, pero ninguna de las actualizaciones de autoconciencia. Instalé muchos interruptores de apagado redundantes y activé, primero los hombres de piedra, que se convirtieron en las mentes de los barcos de la flota, luego los hombres de hierro, que por ahora, se mantuvieron aislados en las áreas selladas y ocultas del barco, responsables del mantenimiento del barco y la seguridad de emergencia. Hice una compleja jerarquía de mando sobre la IA, y logré que si todos los miembros de la cadena morían y no dejaban sucesor, se cerraría y solo se activaría después de que llegaran nuevos administradores humanos.
Cuando Burke se fue con la nave, no tenía idea de que tenía muchos robots semisensibles secretos, listos para luchar por su personal, curar su personal, proteger la nave y llevarla a casa, en caso de que las cosas se pusieran mal para él. Las máquinas ocultas en las entrañas de la nave mantenían a su tripulación bajo vigilancia, y usando un extraño sistema de entrelazamiento cuántico, mantuvieron a Mia informada. Podía monitorear constantemente su situación a través de una alimentación encriptada que la nave envió a mis implantes mentales. En caso de emergencia, el sistema de entrelazamiento cuántico podría usarse no solo para rastrear la posición precisa de la nave Burke, sino que también tenía un teletransportador de vanguardia capaz de transportarme allí si no estaba a más de 15.000 años luz de distancia. Sobre los datos del futuro que tenía, lo admito, estaba tan ocupado sobreviviendo a los eventos que me rodeaban que no lo comprobé. Taiga me dijo que no había mucho sobre las guerras de unificación. Todavía lamentaba no haberle dicho a saber sobre la habilidad de Kibuka, se lastimó por eso. Taiga me mostró un texto compilado con lo que podía compilar, era mucha información, muchas novelas, tradiciones de mesa y juegos. Incluso hubo una serie de novelas sobre un héroe humano llamado Kaifas Cain, que estaba en el primer número, pero fueron aquí sin ver el final. Mis lecturas sobre el Hombre de Oro, combinadas con lo que encontré en las bases de datos de la flota, me hacen creer que son los primeros en usar la tecnología que el emperador usó en los custodes, superhumanos de larga vida. Parece que el emperador lo perfeccionó, usando sus propios poderes, haciendo los custodes. Mi teoría es que los Hombres de Oro no tenían el empoderamiento del emperador Seeker y la mejora de la biomancia, sino que fueron modificados en el útero y tenían cibernética. Parece que después de las guerras de unificación, eso terminaría unas décadas más tarde, unos 96 años después, antes de que arruinara la línea de tiempo, y sería más sangriento. Dige viajaría a Marte más rápido también, sin tantas muertes y daños. En lugar de esperar 27 años para ir a Marte, iría en solo 4 años, año 620, y me dijeron que fuera con él. Con nuestros dos poderes únicos relacionados con la tecnología, sería más fácil convencer a los sacerdotes para ayudar en su gran cruzada, para unificar a toda la humanidad en la galaxia. Estaba haciendo sus hijos sobrenaturales, parece que probablemente todos eran hombres, había 2 misteriosos hijos perdidos, probablemente hombres también, se suponía que eran los mejores de la humanidad. Nuevamente, siento que el emperador tiene algún problema con las mujeres. Quiero decir, él tampoco está casado, en lugar de tener a sus hijos de manera natural con Erda, acaba de tenerla como madre sustituta, y solo por los genes, los niños incluso se desarrollarán en úteros artificiales. Un soltero de miles de años, rodeado de hombres musculosos en su mayoría gigantes, que solo quieren hijos varones, ese podría ser un problema sobre el que no quiere abrirse. Taiga bromea mucho al respecto, Merek se echó a reír como Rin y Basset también, pero todos prometimos no hablar de ello en público. Los custodios pueden ser un poco demasiado entusiastas y no queremos terminar en problemas. Así que aprendí que tendría 20 hijos, 2 se perderían durante las primeras etapas de su gran cruzada, los olvidados y los purgados. No se dijo mucho sobre por qué o qué diablos sucedió. Pero un poco más tarde, la mitad de sus hijos sobrehumanos, que eran más grandes que custodes, serían corrompidos por las entidades del caos y se rebelarían. Comencé a leer sobre ellos, y mucho tiempo para hacerlo después de que terminaron las guerras de unificación. Parece que los primarcas son diferentes a usar no solo sus genes y Erda, 2 poderosos y antiguos psíquicos y perpetuos, un nuevo término que aprendí durante mis lecturas del currículum de Taiga. Usó la tradición prohibida adquirida en la urdimbre, obtuvo algo de poder extra, conocimiento sobre la urdimbre y recursos, para crear a sus hijos sobrehumanos. Y lo hizo hace miles de años, incluso antes de la era de la lucha, durante la era de la tecnología. Pude ver cómo algunos de sus hijos teóricamente podrían salvarse, pero sentí que algunos de ellos estaban hechos con personalidades y rasgos genéticos que siempre serían perjudiciales. Demonios, si interfería gravemente, incluso podría ser que otros hijos se unieran a la herejía, o hacer que terminara peor. El evento era complejo y problemático.
Hice algunas notas sobre algunos eventos que posiblemente podrían ser interferidos, y formas de mitigar el daño de la herejía, pero incluso ahora, todo ya podría ser diferente. Demonios, podría ni siquiera sobrevivir lo suficiente para ello. Los humanos normales con el mejor rejuvenecer, no van mucho más allá de 500 años, incluso si mis mejoras genéticas, el mejor rejuvenecimiento y cibernética, no iré mucho más allá del milenio 31 que creo, quise decir, podría, usando a Avalon, pero significaría dejar atrás a Rin y Basset, verlos morir. Pero si voy, saber estará sola, por la eternidad, no puedo abandonarla también. Más dolores de cabeza para mí, supongo. ¿Cómo puedo evitar que las personas que amo mueran? ¿Cómo puedo ir con ellos sin dejar a algunos atrás? Tuve que pensar en eso más tarde. Por ahora, le pedí a saber que mantuviera a Avalon en Rin. Rin quería que estuviera en uno de nuestros hijos, pero cuando le pregunté cuál elegiría y cuál quería que nunca experimentara la pubertad, ella entendió, y Avalon en ella durante al menos 10 años, terminaríamos demasiado separados en nuestra era biológica. Sobre nuestros hijos, heredarían el apellido de Tosaka, y su cresta, debido a la compatibilidad. Tuve una niña con Tosaka. La bautizamos Tosaka Aoi, en homenaje a su madre. Ella era mi linda princesita de cabello negro. Y tuve otra princesa, una niña pelirroja con Basset, la llamamos Iris Fraga, en homenaje a la ex esposa de mi padre, que es su abuela. Como dije, 4 años después visitamos Marte. El emperador trató de convencerlos de unirse a su gran cruzada. Cuando las cosas se pusieron difíciles, les pidió que trajeran 2 valiosos técnicos antiguos, máquinas que perdieron los medios para reparar. Y los hicimos funcionar. En su caso, reparó a un caballero con un simple toque. En mi caso, arreglé una antigua pistola Archeotech. Tuve suerte de que fuera un arma, me facilitó las cosas, ya que pude leer su historia más fácilmente. El Mechanicum absorbió al clan Terrawat. Obviamente pedí mantener a Dumont y su personal, ya que ahora no solo estaba acostumbrado a trabajar con los sacerdotes que venían con él, sino con todos los técnicos y personal enviados por Burke, y el emperador también. Estaban demasiado acostumbrados a trabajar juntos para formar un nuevo equipo, y no quería que tanta gente involucrada en mi negocio se fuera, con todo lo que sabían. Crié a mis hijas con mis esposas, Tosaka y Basset, y las malcrié con mis sobrinas y sobrinos. El único niño de la nueva generación, el pequeño niño Fukimura, lo tenía difícil, rodeado de hermanas y primos fuertes y genios. Rápidamente lo hice entrenar conmigo. Curiosamente, los niños no heredaron las mejoras genéticas. Parece que la mayoría de las mejoras que pasan a las nuevas generaciones son más intensas. La gente tiene eso en otros mundos, como mundos de alta gravedad vital, según Big E. La expedición de Burke no fue muy lejos, las tormentas se redujeron mucho, pero la urdimbre todavía era peligrosa. Con sus trabajos en sistemas cercanos hizo bastante riqueza, devolvió los sistemas de 3 estrellas al control imperial, y consiguió una pequeña flota de 7 cruceros, 3 que necesitaban reparaciones pero estaban operativos, y 4 discapacitados, poco mejor que escombros, pero con esfuerzo, rescatable, mejor que empezar uno desde cero. Coleccionó cruceros como los mejores de un campo de escombros, algún antiguo campo de batalla. Planeaba limpiar el lugar. Obtuvo varios mundos para el imperio, y quería poner a su hijo y nuera como gobernador local, y a sus nietos como futuros gobernantes del sistema estelar más rico, y entregó los otros 2 al Administratum, recibiendo una rica recompensa y, por supuesto, una buena reputación, como el primer comerciante deshonesto sancionado en dar frutos al imperio. Muchos seguían sus pasos, cuando la cruzada estaba a punto de comenzar. El anciano era un buen comerciante en Terra, y mantuvo sus instintos comerciales incluso como un comerciante deshonesto. Actualmente estamos en el año 740, 124 años después del final de las guerras de unificación. Ya tomé mi primera dosis de rejuvenecimiento y tengo 145 años. El cuerpo era más fuerte de lo que un cuerpo viejo debería ser a esa edad, debido a la clase alta murió y entrenamiento, además de mejoras genéticas, además del rejuvenat. Todos los obtuvimos de la más alta calidad, del alijo de la flota. Incluso mis hijos ya tomaron los suyos, crecen tan rápido. Tengo la suerte de tener grabaciones de su infancia. Sería fácil olvidar lo lindos que eran antes de crecer, algunos en viejos / mujeres gruñones.
La hija de Taiga ya es un ídolo, por encima del nivel de Madonna, ya que su música es exportada por Burke a los sistemas estelares más cercanos. El hecho de que tenga acceso a gigatoneladas de música antigua, y no solo seleccionar las que quiere, sino vender músicas a músicos la ayudó a hacer su pequeño imperio mediático. El otro controla la industria del juego y los cómics, principalmente centrado en el contenido de las niñas. Soichiro es actualmente el mariscal solar de Solar Auxilia, debido a su alta formación desde la infancia y la educación. Mis hijos y Soichiro recibieron las mejores mejoras genéticas que el imperio puede proporcionar desde sus primeros años, debido no solo a mis hazañas y conexiones con el emperador, sino al hecho de que su entrenamiento y educación hicieron que su desempeño fuera asombroso. Las chicas de Taiga solo recibieron Rejuvenat, ya que eran civiles. Mis chicas con Tosaka y Basset obtuvieron un papel especial en la formada astra telepática, han sido mejoradas genéticamente, altamente entrenadas y con un poder sobrenatural no vinculado a la influencia de la urdimbre, fue útil para controlar los psíquicos desenfrenados. En 124 años suceden muchas cosas, por supuesto, alcancé un nivel de habilidad que mis partidos de entrenamiento ocasionales con custodes eran más entrenamiento de mantenimiento. La mayoría de los Thunder Warriors, Urkas y Syudubuls estaban en éxtasis permanente ahora. Varios murieron debido a que querían estar activos y no les quedaban más órganos de repuesto de colegas muertos para trasplantar. Los escoltas principales de Burke se convierten en miembros contratados de Solar Auxilia. Algo común en el inicio de la cruzada era que, al tener escoltas militares, tanto las flotas expedicionarias como los comerciantes deshonestos recibían ese lujo si estaban disponibles. Incluso con Burke devolviendo mis Subgulls, mis números activos aún eran bajos, muchos murieron de vejez o batalla, no hice más, el método para hacerlos era demasiado arriesgado y letal, así que simplemente almacené los datos en la base de datos de la nave, antes de que sus genitores personales, personal de apoyo, quirófanos y bioquímicos mueran. Leí en las notas de Taiga que mucha tecnología simplemente desapareció en el imperio, me aseguré de tener redundancias y copias de seguridad de datos, lo más detalladas y amplias posible, incluidas clases de video que enseñan cosas, como en YouTube. Un concepto que se perdió en M30 y volví, al menos dentro de mi flota. Si sabes algo valioso y raro, te pago extra para convertirte en maestro y grabar clases. Mi magia. Mis circuitos se desarrollaron hasta el límite, canibalicé y reutilicé tantos restos de circuitos, que me pregunté cuántas de mis almas alternativas se disolvieron ese barro del grial, pero finalmente terminaron. Al final, mi cresta era 70% mis circuitos reparados, mejorados y trasplantados, el resto eran solo múltiples posturas de la cresta de mi padre, tejidas juntas. En general, sería compatible con cualquiera de mis hijos, si decidiera pasar. No solo mis circuitos estaban especializados, sino que hice todo lo posible para tratar de almacenar mi mármol de realidad y mi arsenal en él. Como la familia Milla logró hacer con la suya. Si funcionó, nunca lo sabré, probablemente mi heredero sí lo hereda de mi cadáver en el futuro, quién sabe. También logré mejorar mis circuitos, no estoy seguro de si a un nivel como Bartomelo pero mejoraron mucho. Ahora mismo puedo igualar físicamente a un marine espacial, con mi habilidad absorbida del arquero, y pulida con saber y Diocleciano durante más de un siglo. Puedo superar a cualquier marine espacial que conozco, excepto tal vez por Segismundo, él es una bestia, el tipo talentoso que se convierte en un héroe aún vivo, con una vida humana normal y sin trampas. Y él era un maldito Astartes, era un monstruo, para luchar contra tipos como él y Custodes en igualdad de condiciones. Todavía necesito reforzarme y usar pesadamente mi magia, pero bueno, al menos puedo hacerlo ahora. Una vez que el arma en mi mano es un fantasma noble, me siento muy confiado, contra casi cualquiera. Mi habilidad artesanal y tecnológica también creció, pasé más de un siglo arreglando Archeotech, analizando tecnología y haciendo mi propio estudio, aprendí mucho sobre alquimia de los libros de Rin, que también tenían copias de la biblioteca Mator y la biblioteca Fraga, ya que trabajaban juntas, aprendieron incluso sobre cosas como mitril, un material que no conocía, que algún mago tenía, como Bartomelo y Lorelei, en mi vieja Terra. Esto ayudó a mejorar aún más mi capacidad para reproducir fantasmas nobles.
además de lo que aprendí con el propio emperador, un hombre que fabrica espadas desde la antigüedad, que aprendió la forja de la hoja perdida de Damasco y otros métodos antiguos, además de los modernos. Le di mi viejo equipo y armadura a Soichiro, y comencé a trabajar en mi nuevo, debido a que mi mago regresó, puedo ir sin ellos, y mi sobrino ahora tiene una poderosa reliquia familiar, hecha de tecnología que aún es de vanguardia, reforzada con magos raros. Por ahora haré con la vieja armadura de caparazón, una espada estándar y una pistola, y proyectaré mis propias armas si es necesario. Después de todo, luché contra héroes legendarios con una camiseta y pantalones vaqueros en el pasado antiguo, supongo que todavía soy mucho mejor que mi estúpido yo adolescente. Taiga fue con Mereca Farfallen, un mundo paradisíaco, donde hicieron su pequeño imperio en Segmentum Solar, mientras Burke seguía viajando lentamente en sus aventuras cerca del sistema solar, dejando solo una pequeña sucursal del grupo Fujimura. Con todos los niños ya crecidos y bien asentados en Terra, mi sobrino en Solar Auxilia, mis sobrinas como empresaria y mis hijas como oficiales de alto mando de Astra Telepática, lo único que me detuvo de la aventura fue saber, pero hablamos mucho sobre los últimos años, si puedo ir con Rin y Basset, saber siempre estará en contacto a través de los hechizos de comando, y una orden gastada de estar conmigo. Y que si estoy demasiado lejos, si está a menos de 15 años luz, ella puede usar el teletransportador que escondí dentro de la estación espacial. Ahora finalmente decidí abordar mi acorazado, el acorazado Burke fue bautizado Interscale, supongo que la razón es obvia. El mío fue bautizado Calibur. No muchos entenderían el nombre, la espada de la victoria prometida, uno de los mejores tesoros de mi arsenal. Con dos grandes cruceros, bautizados Kanso y Bakuya, por razones obvias, flanqueando mi acorazado yendo con nosotros como escolta, un gran crucero bautizado Aias, quedándose para proteger la estación espacial, decidimos viajar finalmente, después de más de un siglo trabajando en Terra. Nuestro viaje no fue una coincidencia, tuvimos que ayudar a los Eldar, advertir y ayudar a evacuar a tantos como fuera posible. Los libros hablaban de mundos artesanales que no pudieron evacuarse a tiempo, planeé cambiar eso de alguna manera. Y sí, es idiota, es suicida, pero consideré la posibilidad de tal vez matar a Slanesh, no compartí eso con los demás, pero la posibilidad de matar a un dios recién nacido, era más interesante que dejar que creciera más fuerte. Tenía a Arpa conmigo, el problema era cómo debilitarla lo suficiente, tal vez con saber, sería posible. ¿Cuántos miles de millones, no billones de vidas podríamos salvar si funcionara? ¿Cómo eran mis posibilidades? Primero, necesitaba ver el ojo del terror con mis propios ojos, ya que guardaba tantos Eldar como fuera posible, y luego, ver si era factible. Mientras reflexiono y planifico al respecto, las naves se acercan al punto Mandeville y preparan los campos Heyar. Tercius, nuestro astrópata, asume su posición, no sabe que además confía en él, incluso porque adquirió experiencia con Burke, antes de ser devuelto y reemplazado por otro navegante contratado. No solo hemos mejorado la versión de los cogitadores normales capaces de calcular saltos warp, pero tengo un hombre de piedra en secreto, capaz de navegar el barco en caso de emergencia. Además de Tercius, el navegante, no tengo siquiera a bordo, por lo general requeriría un astrópata, pero con mi enlace con saber, y mi sistema de entrelazamiento cuántico, conectado con mi estación espacial, bajo control aliado, no se hizo necesario, mi nave posiblemente era la más avanzada y segura en el imperio, con el mantenimiento en perfecto estado, todo como nuevo, muchas redundancias y solo un Seeker dentro, y solo porque los hombres de piedra y los cogitators siguen siendo más lentos en los viajes warp que los navegantes. Por supuesto, Diocleciano vino con nosotros. Una de las razones por las que mantuve la navegación a Tercius, además de la velocidad, el emperador todavía no eliminó su antiguo trabajo como minimera, y siempre estoy bajo la mirada vigilante. El emperador frunció el ceño ante mi sugerencia de salvar el Dar, pero la perspectiva de que le deban favores a la humanidad, hizo que el arrogante y ensimismado Eldar debiera sus vidas a la humanidad, le hizo considerar y darme un aval de confianza, además de estar en contra de sus métodos, tuvo que admitir que mi hábito de salvar tantas vidas como fuera posible tuvo resultados. Valdor envió a otro custodes a vigilar la estación, que es mientras es mi estación privada, todavía un lugar estratégico, por lo que se reservó el derecho de mantener uno de sus ojos allí.
Volviendo a la época actual, estoy en la silla del capitán, con Bassetti y Rin a mis lados, comenzó la cuenta regresiva, dejamos el punto Mandeville, y con una sola orden, saltamos a la dimensión ominosa púrpura, la urdimbre. 3, 2, 1, salta.